Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que ha hecho que muchísimos corazones laten más fuerte, y estoy seguro de que los suyos también. Hoy nos sumergimos de lleno en un momento que ha dejado a todos con lágrimas de emoción, un encuentro inolvidable entre dos de las personalidades más queridas del mundo del espectáculo, Andy Ercel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, esos dos que nos regalaron tantas alegrías y suspiros en pantalla, han protagonizado un momento que ha conmovido a miles de fans. Si eres fanático de la pareja, si te encanta seguir cada paso de sus carreras y si disfrutas de estas historias que nos recuerdan que incluso las estrellas tienen momentos de profunda conexión humana, entonces este vídeo es definitivamente para ti. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a desgranar cada detalle de este encuentro. Y antes de que nos sumerjamos por completo en la historia, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den al botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y ustedes no se perderán nada de lo que publicamos. Así que pulgar arriba y a suscribirse. Ahora sí, ¿qué se trata este momento tan especial? Imaginen esto, Hande Erçel, la deslumbrante actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y carisma, y Kerem Bürsin, el actor que nos ha robado el aliento con su presencia y profesionalismo. Ambos se reencontraron después de un tiempo y la forma en que sucedió, las palabras que intercambiaron, las miradas, todo contribuyó a crear una atmósfera cargada de sentimiento. No fue un evento planeado, no fue una alfombra roja con cámaras por todas partes, sino más bien un encuentro fortuito, quizás inesperado, que terminó siendo profundamente significativo. Y es precisamente esa espontaneidad lo que lo hace tan genuino y tan conmovedor. Los fans de la serie que protagonizaron juntos, esa química innegable que traspasó la pantalla y conquistó a una audiencia global, han estado esperando cualquier señal, cualquier indicio de que esa conexión especial todavía existe. Y este reencuentro, por lo que hemos podido ver y sentir a través de las redes sociales y los testimonios, parece haber sido exactamente eso, una confirmación palpable de un vínculo que va más allá del trabajo. Vamos a poner un poco de contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoce en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era tan poderosa, tan real, que los espectadores instantáneamente se enamoraron de Eda y Serkan, y por extensión, de Hande y Kerem. Sus publicaciones conjuntas, sus interacciones en eventos, todo era seguido con una lupa de cariño y expectación. Después de que la serie terminó, ambos continuaron con sus exitosas carreras, pero la pregunta que siempre flotaba en el aire era, ¿qué pasará con ellos? ¿Se mantendrán en contacto? ¿Habrá alguna posibilidad de volver a verlos juntos? La vida, como siempre, tiene sus giros inesperados, y este reencuentro parece haber respondido a muchas de esas interrogantes de la manera más emotiva posible. Según lo que se ha compartido, el reencuentro tuvo lugar en un evento benéfico, algo que habla muy bien de ambos artistas. Cuando se habla de eventos benéficos, siempre hay una atmósfera especial, de generosidad y de propósito común. Y fue allí, en medio de personas que buscaban hacer el bien, donde sus caminos se cruzaron una vez más. Las primeras imágenes y vídeos que comenzaron a circular mostraban una mezcla de sorpresa, alegría y sí, una emoción palpable. No es solo que se vieron, es cómo se vieron. Se abrazaron, y ese abrazo, amigos Tai, ese abrazo. Parecía encapsular años de experiencias compartidas, de recuerdos, de un cariño que, aunque profesional, claramente se ha desarrollado de manera muy profunda. Las reacciones de los fans en las redes sociales fueron, como era de esperar, masivas. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem explotaron. Comentarios de admiración, de alegría, de alivio incluso, inundaron las plataformas. Muchos expresaron que verlos juntos de nuevo les devolvía la esperanza, les recordaba la magia de la serie y la fuerza de sus personajes. Para muchos, Hande y Kerem no eran solo actores, eran un dúo que les había proporcionado escapismo, momentos de felicidad y una historia de amor que habían seguido con devoción. Así que este reencuentro para ellos, era como ver a viejos amigos reencontrarse, pero con la carga adicional de la nostalgia y el cariño acumulado. Pero, ¿qué hizo que este momento fuera tan inolvidable y que provocara lágrimas de emoción? Va más allá de un simple saludo. Los vídeos y las descripciones sugieren que hubo una conversación genuina, un momento en el que pudieron conectarse de nuevo, cara a cara, lejos de los focos de la serie. Se habla de miradas int.
Ensas de sonrisas que lo decían todo, de gestos de afecto que demostraban que a pesar del tiempo y las trayectorias individuales, el respeto y la admiración mutua permanecen intactos. Es en esos instantes, cuando las barreras del trabajo y la fama se desvanecen un poco, que podemos ver la verdadera esencia de las personas, y lo que se percibió aquí fue pura calidez y conexión. Imaginemos la escena. Están en un salón, quizás con música de fondo, gente conversando. De repente, uno se da cuenta de la presencia del otro. La sorpresa inicial, ese "oh, aquí", seguida de una sonrisa que ilumina el rostro. Luego el paso hacia el otro, el gesto de acercamiento. Y el abrazo. No un abrazo rápido y formal, sino uno que se prolonga, que transmite consuelo, alegría, quizás hasta un poco de melancolía por el tiempo pasado. Y mientras se separan del abrazo, las miradas se encuentran de nuevo. Ahí es donde se puede leer mucho, ¿verdad? Una expresión de qué bueno verte, de me alegra que estemos bien, de qué rápido pasa el tiempo. Y las palabras, aunque quizás no las tengamos en audio perfecto, las gestos las complementan. Los aplausos de la gente alrededor, los vítores, todo ello amplificó la emoción del momento. Para Kerem, que siempre ha mostrado una gran profesionalidad y un aprecio genuino por sus colegas, este reencuentro con Ande seguramente trajo recuerdos de los días de rodaje, de la intensidad y la dedicación que ambos pusieron en Senkalkam. Para Ande, conocida por su dulzura y su capacidad para conectar con su público, este momento seguramente reafirmó la fuerte relación que ha forjado con sus fans y con sus compañeros de trabajo. Lo que hace que este tipo de momentos sean tan impactantes en la era digital es la forma en que se comparten. Las redes sociales se convierten en un altavoz para la emoción colectiva. Cada foto, cada vídeo, cada rumor se amplifica. Y en este caso, la difusión de este reencuentro fue inmediata y global. Los fans de diferentes países, hablando diferentes idiomas, se unieron en un coro de celebración. Esto demuestra el poder de la conexión humana y cómo el arte, en este caso, la actuación, puede crear lazos que trascienden fronteras y tiempo. Más allá de la nostalgia por la serie, este evento también pone de manifiesto la madurez y el profesionalismo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. En un mundo del espectáculo donde a menudo se crean rivalidades o se fomentan distancias, ellos han demostrado que es posible mantener relaciones sanas y cordiales, basadas en el respeto mutuo y el aprecio por el trabajo conjunto. Verlos interactuar con tanta naturalidad y afecto es un recordatorio de que, detrás de las cámaras, hay personas reales con sentimientos reales. También es interesante reflexionar sobre el impacto que estos momentos tienen en la trayectoria de los artistas. Estos reencuentros, cuando son tan positivos, refuerzan la imagen pública de los actores como personas accesibles y amables. Además, alimentan la esperanza de los fans de que quizás, solo quizás, en el futuro puedan volver a unirlos en un nuevo proyecto. Y si algo hemos aprendido de Hande y Kerem, es que nunca se sabe lo que el destino tiene preparado, y que la magia, a veces, se puede replicar. Hemos visto fragmentos, vídeos con baja calidad, pero la emoción se transmite a través de las miradas, de las sonrisas, de la forma en que se mueven. Se habla de que hubo una conversación breve pero significativa. Quizás se preguntaron cómo les iba, se desearon éxito en sus proyectos actuales, o simplemente compartieron unas palabras de aliento. Sea lo que sea, fue un intercambio que resonó en el corazón de quienes lo presenciaron y, por supuesto, en el de sus seguidores. Y aquí es donde entra la parte más bonita de todo esto. El Lágrimas de emoción no es solo un título llamativo, es una descripción literal de lo que muchos sintieron. Ver a dos personas que fueron tan importantes para ellos en un momento dado, reunirse de forma tan cálida y sincera, puede ser abrumadoramente emotivo. Es como ver a dos personajes queridos salir de la pantalla y recordarte porque te enamoraste de ellos en primer lugar. Analizando las reacciones en los comentarios, se repite mucho la idea de que la conexión sigue ahí, que la química no se ha ido. Esto es lo que más cautiva a los fans. No se trata solo de que se hablaron, sino de que lo hicieron con una familiaridad y un cariño que sugieren un vínculo duradero. Es un testimonio de la fuerza de las relaciones que se forjan en el set de rodaje, especialmente cuando hay un proyecto tan exitoso y una química tan potente como la que Hande y Kerem compartieron. Y para cerrar este segmento, quiero invitar a cada uno de ustedes a recordar ese sentimiento. Si fueron fans de Senkalkam, si siguieron sus carreras, piensen en la alegría que les dio verlos interactuar de nuevo. Es un regalo, ¿verdad? Un pequeño momento de felicidad en un mundo a menudo complicado.
Así que, en resumen, hemos viajado a través de la emoción pura que provocó el reencuentro de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Vimos cómo este momento, que tuvo lugar en un evento benéfico, se convirtió en un fenómeno en las redes sociales. Analizamos la química innegable que comparten, la nostalgia que genera y el profesionalismo que demuestran al mantener una relación cordial. Hemos hablado de cómo sus miradas, sus abrazos y sus palabras, aunque breves, transmitieron un profundo afecto y respeto mutuo. Este evento no solo ha alegrado a sus fans, sino que también ha reforzado la imagen de ambos como personas genuinas y cercanas. Ha sido un recordatorio de que, detrás de las estrellas, hay seres humanos que comparten momentos y crean conexiones que trascienden la pantalla. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por este emotivo reencuentro. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al revivir y analizar este momento tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo se sintieron al ver las imágenes de Hande y Kerem juntos? ¿Creen que esta conexión especial es algo que se ve a menudo en la industria? Déjenme todos sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha provocado una sonrisa, les ha traído recuerdos bonitos o simplemente les ha parecido interesante, les agradecería enormemente si le dieran un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo fuerte para todos.